59 minutos de la mañana, a puntito de llegar a las 12 del mediodía. Estamos de vuelta en Torrevieja Radio para una nueva, interesante y esperemos también entretenida tertulia de los viernes. En esta ocasión con 4 nuevos contertulios que vamos a pasar a presentar a continuación. Y como siempre suelo hacer, de mi derecha a mi izquierda, Rodolfo Carmona. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, todo correcto. Todo correcto. Y como siempre, un gusto estar aquí. Hace varias semanas que no te teníamos por aquí. Sí, hace un mes y medio más. Un mes y pico, ¿eh? Sí. Bueno, pues bienvenido. El tiempo pasa para todos, inexorablemente. Pues que te sientas muy a gusto en la tertulia. Muchas gracias. Uno que repite desde hace poquito, Joaquín Martínez, buenos días. Sí, Joaquín Martínez Campillo. Te digo la Martínez Campillo porque es mi primer apellido. Estoy otra vez con vosotros y estoy muy a gusto porque aquí me siento muy a gusto. Y siempre es una tertulia bastante educada y bastante correcta. Pues esperemos que siga siendo así y bienvenido, por supuesto, que te sientas a gusto. Espero. Seguro que sí. Joaquín Albaladejo, buenos días. Hola, Rafa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fantástico, la verdad que muy bien, disfrutando de un viernes, sacando un rato para poder estar aquí y acumulando trabajo para la tarde y para mañana, porque es la única forma de poder sacar huecos, es decir, no queda otra. Entiendo que dejas el trabajo para después, cuando vienes a la tertulia. Sí, hay que seguir trabajando. Yo creo que además, mientras podamos, es una buena forma de poder contribuir para que nuestra sociedad sea mejor. Bueno, pues Joaquín, que te sientas muy a gusto en la tertulia de los bienes. Muchas gracias. Como creo que haces mayoritariamente. Corríjame si me equivoco. Bueno, yo me voy de aquí siempre muy a gusto y además tengo la sensación luego en la calle de que hay gente que nos escucha, lo cual también es profundamente importante e interesante para el medio. En menester que nos escuchen, por favor, claro que sí. Y por último, Alejandro, buenos días. Fíjate que te tengo por aquí muteado. Ahora sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, saliendo de un resfriado, pero bien. Bueno, es que está la cosa un poquito complicada, con los resfriados. Fui a Madrid, 10 minutos nada más estuve prácticamente allí y lo agarré. Tengo un grupo de niños en edad escolar que han pasado una semana horrible. Los tengo todos pues estoy como ellos. En la enfermería. Bueno, pues Alejandro, bienvenido a la tertulia. Gracias. Y que te sientas muy a gusto, como siempre. Como siempre. Eso es. Bueno, pues vamos a iniciar ya esta tertulia de los bienes hablando de asuntos que nos interesan, que nos ocupan, y en primer lugar vamos a irnos hasta Oriente Medio, porque además de todo el conflicto que se ha abierto con el asunto del ataque de Israel al Líbano, la respuesta de Irán, pues ahora nos encontramos también pues con que nos va a salpicar con la subida del precio del barril, o sea que no es que sea una cuestión ajena a nosotros. Bueno, para hablar de esta cuestión son los contertulios los que se van a encargar de arrojar un poquito de luz al asunto. ¿Quién quiere abrir este melón? Alejandro, venga Alejandro, bueno, pues, por aquello de... A ver, vamos a ver. Evidentemente, claro, la situación que hay en Oriente Medio nos va a afectar de una manera más o menos fuerte, dependiendo de cómo sea la respuesta de Israel frente al ataque de Irán. Es cierto que hay cosas que llaman mucho la atención. Parece que de los 180 supuestamente misiles que lanzaron Irán, ninguno ha dado en ningún lado. O sea, lo consiguieron neutralizar todo, solamente al parecer ha habido un fallecido, que era un palestino que estaba andando por la calle y le cayó un trozo de misil. O sea, es un poco muy raro. Esta situación de conflicto es un poco, parece como pactada, ¿no? Con los avisos, yo te aviso que te voy a atacar y así te da tiempo a prepararte para que no haya daños y toda la historia. En principio, la respuesta de Israel debería de ser acorde a los daños que se le ha producido, pero no sabemos hasta dónde puede derivar. Biden, al parecer, está barajando la posibilidad le ha dado la opción a Israel de atacar todo lo que son los centros petrolíferos de Irán, y eso es un problema porque realmente la respuesta de Irán puede ser pues cortar el paso en el estrecho de Hormuz. Y si corta el paso del estrecho de Hormuz, estamos hablando de que aunque Irán tenga un 3,3% de la producción mundial de petróleo, lo que pasa por el estrecho de Hormuz sí es entre un 25 y un 30%. Y entonces ahí sí que viene el problema. Pero el problema viene sobre todo para Europa, no para Estados Unidos. Estados Unidos es el país mejor preparado en caso de que haya un corte del estrecho de Hormuz, porque tiene reservas estratégicas muy grandes y podría perfectamente suplir esa carencia del petróleo en sus instalaciones y demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, y Arabia Saudí también podría en un momento dado a contribuir, porque también tiene reservas para poder meter. Pero el problema es, claro, si estamos hablando del 30%, aquí los únicos que no tenemos producto es Europa. Y habría algún problema de suministro y eso encarecería muchísimo el petróleo, posiblemente lo llevara hasta por encima de los $100 el barril de Brent.
Y eso, claro, sería consecuencia económica a todo. Se metería la inflación, el Banco Central Europeo no sabría cómo manejar la situación, la bajada de interés también no se podría manejar, sería un desastre. Pues para empezar hablando del tema, tocamos muchos palos, en este caso Alejandro. Seguimos con más opiniones, más cuestiones. Joaquín, Rodolfo. Pues yo en realidad estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar Alejandro, ¿no? Lo que pasa es que es un conflicto de difícil solución, ¿no? Porque hay como un odio muy arraigado que hace muy imposible la mesura, ¿no? Aunque tengo la impresión que tienes tú, es decir, es un ataque más o menos controlado. De momento están siendo movimientos muy controlados, ¿no? Es decir, no es una respuesta excesiva, aunque 180 misiles balísticos me parece muy fuerte, ¿no? Pero es un tema que a mí se me escapa, ¿no? Quiero decirte, no tengo los elementos de juicio necesarios para hacer una valoración exacta. Evidentemente, la gasolina, si se atacan los pozos petrolíferos, va a subir, y es evidente que eso es lo que nos va a afectar fundamentalmente. Pero ojalá la mesura se imponga y esto nos vaya más, ¿no? Así es, se deberían de frenar, por lo menos, en el sentido de que ya se está extendiendo demasiado el conflicto. Ya estamos hablando ya del Líbano, por ejemplo, ya ha habido muertes de soldados israelíes, 8 soldados israelíes han muerto en una emboscada que le hicieron Hezbollah. También han atacado, que ha sido también un punto de llamada a la atención de Rusia, porque han bombardeado una zona en Siria que estaba muy cerca de una base militar en Rusia, y esto, claro, ha sido un punto de atención para Rusia. Entonces lo ha dicho claramente, que lleven cuidado, no vaya a ser que se equivoquen, porque si se equivocan y bombardean donde no hay, o derriban un avión que no es el correcto, ¿vale? Pues esto puede derivar en un conflicto mucho más amplio, mucho más grande. Y al final es que da la sensación de que o los dirigentes del mundo han perdido la cabeza, o es que realmente sensatez no hay ninguna, porque están provocando tanto por un lado como por otro, ya hablo de un lado precisamente con el conflicto de Rusia y Ucrania, como por la parte de Oriente Medio, y parece como que no hay límites, no hay líneas rojas, se las han saltado todas, están totalmente desbocados. Parece que lo que realmente quisieran es un conflicto a nivel mundial, no sé para solucionar qué cosa, porque realmente no hay lo único que sería es la destrucción prácticamente de toda la civilización, y no hay sensatez, no hay ninguna sensatez por parte de los dirigentes, ni creo que la vaya a haber en un corto plazo. Y todo esto lo que nos va a hacer es complicarnos mucho más la existencia a todos los ciudadanos del planeta, y sobre todo a los de Europa, porque lo del tema del conflicto de Oriente Medio al final tiene muy mala solución, como ha dicho Rodolfo. Es un odio que se llevan desde siempre, es decir, el mundo musulmán y el mundo árabe. Aunque parte del mundo árabe está aceptando a Israel, lo cierto es que las facciones musulmanas más radicales pues no lo aceptan. Para ellos son ocupadores de un territorio que supuestamente a ellos les pertenecía, que no es así, pero bueno, para ellos ese odio está ahí y es latente. Es una cuestión también religiosa, es una cuestión que viene de muchísimos siglos, y no tiene una solución fácil, la verdad. Pues nos quedan por opinar Joaquín, ahora la dejo, Joaquín Martínez Campillo. Bueno, es el tema de Israel y los países árabes que le circundan. Es un tema, que ahí está, siempre ha estado. Yo he trabajado para una empresa, yo he trabajado en una multinacional americana al principio de mi profesión, de ejercer mi carrera, y trabajamos para una empresa israelí, y yo tuve que estar en un kibutz durante un tiempo en Israel, y un poco yo lo que vivía allí era pues una guerra larvada continua, ¿no? O sea, y las veces que he ido pues siempre he visto esa guerra larvada continua por parte de en un momento determinado, de forma defensiva por parte de Israel, porque la gente que me rodeaba a mí, y mis compañeros que trabajaban conmigo, que eran israelitas, pues vestían una ropa verde de ejército, y tenían el arma de fuego junto a ellos cuando estábamos trabajando. Y eso de hace ya pues la friolera de 45 años. Y esto está ahí, ¿no? Israel siempre se ha sentido un poco oprimida por todo lo que le rodea, porque sin ello no podría vivir, pero siempre sus respuestas generalmente han sido desmedidas en todos los sentidos. Eso es su forma de pensar, eso es su planteamiento religioso, es un planteamiento de pensar de ellos,
su religión así se lo dice, oiga, pues si a mí ojo por ojo y diente por diente, y eso se lleva hasta los extremos. Y eso después, este tipo de cuestiones lo que hace es cada vez elevar el tono de lo que lleva consigo, y a partir de un momento determinado se larva una serie de, digamos, de grupos terroristas por parte de los países árabes que les rodean. Esos países, esos terroristas que son derivados de esos ataques desmedidos por parte de Israel, totalmente desmedidos, y eso larva terrorismo, que el 11 de septiembre los americanos lo vivieron y por tanto crean entonces un frente contra ese terrorismo, y entonces se crea más terrorismo, y ahí estamos en una de estos. Pero después de todo eso siempre hay algo detrás, ¿no? Y eso estoy muy de acuerdo con Alejandro. Detrás de todo esto, yo como geólogo que he vivido ese mundo del petróleo, detrás de todo esto, ¿qué hay? Bueno, pues hay unos intereses económicos muy importantes. Estamos en la zona de producción del petróleo. El petróleo es un bien escaso que se está poniendo debido a los planteamientos del cambio climático, se está poniendo frente a otras energías renovables, y entonces pues de alguna manera tiene que sacar sus últimos beneficios, y sus últimos beneficios no hay otra manera que cerrar el grifo. No hay otra manera. Si tú no cierras el grifo, el precio del petróleo no aumenta. Tenemos un contendiente siempre eterno en esta guerra, que es Estados Unidos. Es un contendiente siempre eterno, está ahí, igual que Rusia está en otro momento, pero siempre hay un contendiente. Este contendiente no tiene problema porque ellos utilizan el fracking para extraer petróleo, y tienen grandes cantidades de petróleo, y la única manera de sacarlo es que sea caro, porque el fracking, si no es caro el petróleo, no se puede sacar. O sea, no se puede sacar, sí se puede sacar, pero no es rentable. Y bueno, ahí está todo esto, ¿no? Después cuando vives en Estados Unidos, como yo he vivido un tiempo, te das cuenta que la industria armamentística es una industria muy importante para Estados Unidos, ¿no? Hay zonas de Estados Unidos que están dedicadas al tema armamentístico. Y si no hay algo donde vender, pues eso se va al suelo y se va a la economía americana. Y todo eso está detrás, aunque no sean los causantes. Yo no creo en las conspiraciones, hasta ahí no llego, pero todo eso viene bien. ¿Y quién sufre? ¿Quién es el que realmente, de estos tres artistas que existen en el mundo actualmente, los países asiáticos con China a su cabeza, Estados Unidos y Europa, quién es el que realmente está sufriendo? Pues mira, esto como al julepe, al que pillan en medio es el que pierde la jugada. Y nosotros nos pillan en medio y verdaderamente lo vamos a sufrir muy mucho, porque además tenemos una guerra importante en nuestra casa, que es la guerra de Ucrania con Rusia, y esa guerra de Ucrania con Rusia también nos está produciendo grandes problemas económicos y sociales. Bueno, pues esa es mi impresión, y detrás de todo esto resulta que al final existen personas. Llevamos ahora mismo 50.000 muertos. Llevamos, por otro lado, pues 1.000 personas que fueron secuestradas por parte de grupos terroristas, que son grupos terroristas, que son como tales. Hamas y Hezbollah son grupos terroristas. Y eso hay que tenerlo claro. Y no hay que dejarlo encima de la mesa. Por tanto, estamos hablando de una matanza, no de un genocidio. Estamos matando, que Israel está cocinando una matanza. No es genocidio precisamente porque ha habido un ataque previo. Y entonces, bueno, pues, pero ¿quién está también? ¿Quién somos víctimas de esa matanza? Colaterales, pues Europa. Joaquín Albaladejo. Bien, yo creo que este es un conflicto que nos va a afectar, porque de este conflicto debe de salir un ganador. No nos engañemos, por desgracia, en ese escenario bélico que lo lleva siendo durante bastantes décadas. Yo entiendo que hay mucha gente, ¿no?, últimamente en el ejercicio de la política, pues que le gusta rememorarse a 60 años atrás en según qué cosas. Me parece bien. En la política nacional me refiero. Algún nuevo o nueva dirigente internacional
se echa para atrás 600 años, ¿no?, para exigir responsabilidades en materia política. En este caso en concreto, pues no hay que olvidar que las derrotas más severas de dos grandes superpotencias, ahora tenemos a China, como fue en Rusia y Estados Unidos, ha sido allí, ¿eh? Es decir, en Afganistán, en Pakistán, la última intervención de Rusia en la zona de Siria, no hay que olvidarla, en un país arrasado con Assad. Es decir, todo esto yo entiendo que al torrevejense medio que nos está escuchando, pues efectivamente que estará pendiente de ver cómo encara el fin de semana, si hace la compra a una hora o a otra, a cuánto le va a salir el litro de gasoil. Todo este tipo de relaciones internacionales pues le puede un poco sonar al chino, ¿no? Pero la realidad que hay es que en estos momentos ahí tenemos a una serie de países limítrofes, excepto Egipto. El resto de países limítrofes han tenido todos un conflicto con Israel. Sí. Todos han tomado la decisión y tienen la decisión. Y Egipto también. Y Egipto también, pero en cierta medida Egipto ahora mismo... ahora ya no. Es una forma de decir... Sí. Claro, es que aquí al final también yo lo de las conspiraciones estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín. Hay gente que se beneficia y se perjudica siempre en las guerras. Lo hemos visto aquí en Torrevieja. En Torrevieja hemos visto a ciudadanos ucranianos viniendo a vivir a Torrevieja, que han venido aquí a vivir fenomenalmente cuando aparentemente deberían estar en su país defendiendo lo que ellos consideraran. Hay gente entonces, ¿quiénes son los que pierden en la guerra? Pues siempre pierden los mismos, los más desfavorecidos, los que tienen menos posibilidades de poder salir del lugar del conflicto. Eso es una realidad. Estamos hablando de seres humanos y al final lo que se está vislumbrando allí es que el gran poder, porque poder lo tiene porque es una potencia nuclear, como lo es también Israel, y a lo mejor explica lo que Alejandro ha comentado, ¿no? 200 intervenciones balísticas y que son dos potencias nucleares en el terreno. El gran poder, en mi opinión, es Irán. Irán es un modelo de sociedad que yo no la quiero para mí ni boca abajo. Es una teocracia. Las mujeres no existen en Teherán, no existen en Irán. Una mujer allí tiene el mismo valor que el vaso de plástico con el que estamos bebiendo agua en esta tertulia. Entonces, honestamente, creo que debemos de tener claro que, con independencia de todo lo que habéis dicho, que está basado en verdades acreditadas, lo cierto es que vamos a un escenario a unos años vista donde va a haber una lucha clara entre dos tipos de modelos de sociedad. Israel, con sus defectos y sus virtudes, es una democracia más o menos occidental, con sus defectos y sus virtudes, con sus excesos y con su poder acreditado, y con sus resoluciones de las Naciones Unidas a favor y en contra, y Irán y lo que representa el conjunto de países satélites de ese territorio, países que, como todos tenemos que recordar, tienen unas fronteras en algunas ocasiones demasiado líneas rectas. En fin, todo esto entiendo que tendríamos que retrocedernos. Es que es un tema súper complejo. Es muy complicado. Es muy complejo y claro, va mucho más allá del mero conflicto balístico, ¿no? O de guerra o de... Exactamente. Entonces, claro, aquí se dan circunstancias, ¿no? Y en esas circunstancias, al final, me da la impresión, al final del camino, y termino con esto porque no quiero tampoco alargarme demasiado, vamos hacia dos modelos de sociedad que se quieren imponer. Y tiene que haber un ganador, porque lo ha habido siempre. Allí, en ese territorio, siempre ha habido un ganador. Hasta la fecha ha sido Israel. Tengo para mí el temor, y esto ya sí que es hablar en mi modesta opinión, y lo dejo encima de la mesa y no quiero alargarme, si el modelo occidental allí no gana, vamos a tener aquí, en Europa y en lo que se considera nuestra forma de vida, pérdidas muchísimo más importantes que lo que pueda ser el coste de un litro de gasoil o de gasolina. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, el tema de Oriente Medio yo pienso que va muchísimo más allá que el mero conflicto que se ve en la televisión, ¿vale? Yo creo que aquí hay que ir mucho más para atrás, ¿no? Y esto es una cuestión de quién va a dirigir el mundo en las próximas décadas. El tema de los BRICS está haciendo mucho daño a Estados Unidos, ¿vale? China se está desdolarizando totalmente, y lo que están haciendo con el tema de los BRICS es tener una moneda que está avalada en oro, ¿vale? Esas monedas que están avaladas en oro y haciendo un sistema paralelo al sistema SWIFT, pues está perjudicando gravemente la hegemonía de Estados Unidos y del dólar y del petrodólar como moneda de referencia.
Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir en un futuro? En un futuro, si estamos hablando de que los BRICS se consolidan e Irán va a participar precisamente en la próxima reunión de los BRICS, ¿vale? Y toda su moneda está avalada en oro, por decirlo de alguna forma, van a tener su referencia en valor oro. Pues resulta que el dólar, que viene de un sistema fiat, de un sistema que no tiene ningún tipo de paridad con nada. Antes teníamos la referencia al valor oro, ahora ya no tenemos nada. El fiat, el dinero fiat son solamente apuntes contables nada más. Y de hecho es un dinero ficticio que se puede crear y se pone la máquina a trabajar y crean el dinero y ya está. Pues va a ocurrir que, teniendo en cuenta que de los 4 productos que se fabrican, vamos a poner un ejemplo, de 4 productos que se fabrican en el mundo, 3 vienen de la zona de China. Entonces, cuando los países de Occidente y Europa quieran comprar productos en China, le van a decir, ¿con qué me vas a pagar ese producto? Con dólares. Los dólares no tienen ningún valor, ningún respaldo ningún respaldo de valor. Y entonces ahí va a haber el problema. El problema va a haber que como ya pasó, por ejemplo, en Libia. No olvidemos que Gaddafi, ¿vale? Estuvo durante un montón de años, durante décadas como dictador, y nadie lo tocaba hasta que dijo de desdolarizarse y cambiar el patrón que tenían con el dólar. Y a partir de ese momento sucumbió, ¿vale? Fijaros una cosa, es importante, para mí es importante, ¿no? En este conflicto, que es un conflicto, como bien ha dicho Joaquín, como hemos dicho todos aquí, es un conflicto larvado desde antiguo, desde el inicio de la creación del Estado de Israel, de esta manera tan curiosa. Hemos terminado hablando de economía. Todos hemos terminado hablando de economía. Dinero y geopolítica van unidos. Porque la economía, al fin y al cabo, es... Yo también he hablado de derechos humanos. Sí. Quiero decir que me parece importante que no... Sí, no estoy, Joaquín, todo lo contrario. Hemos hablado un poco del conflicto, desde el punto de vista humano, pero siempre la economía estaba ahí latente en toda esta nuestra conversación. Y como bien dice Joaquín, y estoy totalmente de acuerdo con él, el tema de los derechos humanos es un tema importante. Es un tema importante bajo 2 vertientes. Y estas 2 vertientes nos afectan. Uno, que se están de alguna manera conculcando todos los derechos humanos en esa franja de Gaza, en Cisjordania. Bueno, anoche en Cisjordania, bueno, pues fue un hecho terrible lo que ocurrió. Pero también tengo que tener en cuenta, y lo tengo muy en cuenta, que en un momento determinado quien empieza dispara esta guerra es Hamás. O sea, un grupo además creado por la propia Israel. O sea, Israel crea un grupo en un momento determinado para que lo que era la OLP, el grupo de Arafat, perdiera poder, ¿no? Es un grupo, bueno, es una forma de luchar por ello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que cae una bomba estamos generando un nuevo grupo terrorista. ¿Por qué? Porque ese niño, esa persona, este tipo de todas estas personas, en ese momento crece en su ánimo la venganza. La venganza, eso nos va a repercutir. Y también... Ese argumento es buenísimo, ¿eh? Sí. Es un argumento muy bueno. Y entonces... Porque se puede extrapolar a otras cosas. Sí, hay... Y yo eso que hablaba precisamente, yo creo que Joaquín lo que estaba también diciendo latentemente, cómo nos iba a afectar más cosas, ese era este tema también. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, hay que parar esto de alguna manera. Yo ya no entro en qué la manera, porque hay mucha gente ahí encima y no dan con la cuestión. Y hay gente... pero porque me interesa. Muy lista. Pero ya te digo, el punto de vista económico es importante, pero el punto de vista humano, el punto de vista desgarrador de 50.000 personas muertas. Ahí están, 50.000 personas muertas. Esas 50.000 personas muertas crean 150.000 terroristas al día siguiente. Y esto lo vamos a sufrir. Claro. Ya lo sufrimos en su momento determinado con la guerra de Irak. Y ahora lo vamos a ver. La guerra de Siria también ha creado este mundo. Y esto lo vamos a sufrir en nuestras carnes. Pero también hay que pensar en toda esta gente que lo está pasando no mal, sino peor. Y pensad que van de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bueno, es terrorífico, no, es una matanza terrorífica. Y esto espero que los grandes hombres del mundo, que para eso están,
algún día terminen con toda esta historia. O sea, hagan y digan, hasta aquí habéis llegado todos. Y terminen de alguna vez. Si, como bien dice Alejandro, si eso interesara, no lo sé, yo tengo también mis dudas. Yo además pienso que Israel está cometiendo un error de facto muy grave, y es que no es lo mismo Hezbollah que Hamás, ¿vale? Hamás estaba en un territorio muy reducido, en una zona donde la podían controlar perfectamente y podían reducirla, pero sin embargo Hezbollah, el territorio de Hezbollah es mucho más grande y tiene una estructura militar, pero real, como un ejército. Es decir, realmente es un ejército perfectamente armado, perfectamente dotado para enfrentarse a Israel, y le va a causar muchísimas bajas. Son 100.000 personas perfectamente preparadas, ¿eh? Claro, muchísimas bajas. Cuidado. Y además con el apoyo de Irán constante. Entonces, claro, estamos hablando de que aquí lo que tercia es que la respuesta de Israel no sea desproporcionada, que intentemos en la medida de lo posible parar el tema y que se quede ahí. Que sigan, sí, que a lo mejor seguirá su lucha con el tema, pues hay que también tener en cuenta la situación de Netanyahu, ¿vale? Netanyahu era una persona, tenía problemas de corrupción, le habían iniciado un procedimiento por corrupción, sabe que va a ser su última legislatura, o que no va a poder acceder a la reelección, y está agotando todas sus mechas para estar ahí aguantando, y claro, eso les está llevando a una situación que es complicada. Pero es que aparte también lo que hemos dicho, Israel está de la mano de Estados Unidos tiene intereses económicos en la zona, está la zona del gas del sur del Líbano, que también le podría venir bien para Israel, porque siempre Israel ha actuado de la misma forma. Ocupo una parte que me interesa, ocupo los altos del Golán porque está el agua, ocupo la zona bajo del Líbano porque está el gas y lo puedo usar. Todo esto son intereses económicos y sobre todo lo que he dicho antes, y lo que creo que es fundamental. Esto es una lucha, en realidad todo lo que está ocurriendo tanto en Ucrania como en Rusia, como en el Oriente Medio, es una cuestión de lucha por la hegemonía mundial en las próximas décadas. Y es dos bloques muy bien diferenciados, y es a ver quién se lleva el gato al agua para poder controlar el mundo. Ese es el tema. Y ahí hay intereses económicos por todas partes. Lo cual nos lleva a que solución no va a haber. A ver, quiero decirte, sensatez. No, es que no va a haber sensatez. Es decir, si estamos hablando de la hegemonía mundial, China no va a parar hasta que lo consiga. De hecho, ya se está presentando como el equilibrador del mundo, ¿no? Porque sabe que es una potencia económica muy fuerte, que está ahora mismo por encima de Estados Unidos, y que Estados Unidos va a sufrir las consecuencias de tener la moneda fiat, que no tiene ningún valor. Entonces, ella sabe que el futuro puede ser China la que se presente como la que dirija el cotarro, y la verdad no es algo que me guste tampoco. No es algo que me guste tampoco. Porque no deja de ser un régimen comunista, como también es en Rusia y tal, y entonces pues la verdad es que ahí se van a ver las libertades muy restringidas. O sea, va a ser incluso peor, ¿vale? Pero claro, alguna solución hay que darle, y yo no sé si es que la única solución es proceder a un reseteo total a nivel mundial, como consecuencia de que los sistemas de endeudamiento de los países están al límite, a nivel financiero pues está casi colapsado totalmente, y eso antes o después tiene que salir de alguna manera, y claro, la solución no es fácil. No, solución no es fácil, pero yo voy a decir algo que tal vez pueda pecar de inocente. Pero alguien ha comentado antes que quien empezó este conflicto actual, que fue el 7 de octubre, fue Hamás. Sí. Y probablemente quien tenga en este momento la posibilidad de que no fuéramos Hamás es soltar los 100 rehenes que quedan todavía bajo su cuerda, sí, ¿no? No podemos perder de vista esa situación, y es que aún hay rehenes, evidentemente. Y Israel está actuando según las... ya no estamos entrando en si es desproporcionado o no sus actos, pero está utilizando el legítimo derecho internacional a defenderse. De acuerdo, y entonces mientras que exista la posibilidad, ten en cuenta que actualmente siguen estando sufriendo con atentados. Hace poco, pues dos en Tel Aviv también hicieron una matanza. La misma noche del ataque. La misma noche de tal, o sea que es una cosa constante. Recordemos que en Israel han sufrido atentados en los autobuses constantemente, en las paradas de autobuses, en la de los trenes. O sea, ha sido una cosa que han tenido que sufrir durante un montón de años, durante muchísimos años, y siguen sufriéndola a pesar de todo. Entonces, la situación no es nada fácil para solucionar. No creo que haya una solución a corto plazo, y lo que sí que nos va a afectar es todo lo relacionado pues con el Golfo de Ormuz, dependiendo de la reacción de Irán. Ha dicho una cosa, Joaquín, que me ha dejado un poco parado. Es cierto que Irán nunca ha reconocido que tiene armas nucleares, ¿vale?
Pero se sabe claramente desde el 2003 que tiene capacidad nuclear. Y que tiene capacidad nuclear, de hecho, hace poco lo han dicho, que bueno, ellos dicen que para abril del 2025 podría tener 10 cabezas nucleares. Yo creo que esas cabezas ya las tienen, porque estamos hablando que en el 2007, 2008 ya tenían 200 de centrifugadoras de uranio. Esas centrifugadoras de uranio es el paso previo para hacer armas atómicas. Entonces, evidentemente yo creo que el problema, estamos hablando de que si se lía ahí un tema nuclear, pues puede ser un desastre total. Porque no olvidemos que Israel es muy pequeño. Israel es un país muy pequeño. Basta con que entre una para que se monte un desastre allí impresionante. Entonces, claro, están tentando mucho a la suerte y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y ese es el problema. La situación ahí es crítica. Al igual que en Rusia y en Ucrania, que estamos parece que olvidándolo, que también están las amenazas nucleares constantemente, de un lado y de otro. Pero bueno, ya veremos a ver cómo sale todo esto. Pues si os parece vamos a pasar al siguiente tema de carácter nacional que traíamos en esta tertulia de los viernes. En este caso hablamos de que la consejera de Justicia del Gobierno vasco, del PSOE, concedía el tercer grado a 2 etarras condenados, en este caso que se trata de Harriet Iragui, responsable de varios asesinatos, entre ellos el del concejal del PP de Málaga, José Martí Carpena, el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y el coronel del Ejército del Aire, Antonio Emilio Muñoz, así como Luis Mariñelarena, discúlpame la lentitud, que está involucrado en el atentado con coche bomba que acabó con la vida del socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. Una decisión que se ha tomado apenas 3 meses después de que María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, asumiera su cargo como parte del nuevo Ejecutivo de coalición. Bueno, pues esta cuestión que traemos de nuevo que traemos ahora a la mesa de la tertulia de los viernes y que pues son los contertulios, como siempre, los que se van a encargar de arrojar luz sobre este asunto. ¿Quién quiere abrir este pequeño melón? Por tanto, como arrojar luz, no lo sé. Pero este es un tema... A mí no dar opinión. Sí, bueno, dar mi opinión. Yo absolutamente en contra, ¿no? Y voy a ser breve, ¿no? Yo, si bien estoy a favor de las ventajas procesales o ventajas judiciales a la hora de favorecer al reo, no estoy en contra de eso. Pero es que en este caso concreto yo no sé si es producto de una negociación secreta tras la investidura, es decir, una serie de pactos anteriores a cambio de unos votos, que me deja helado. Sí, al menos solamente tener la sospecha, porque la certeza no la tengo. Pero sí quiero manifestar mi profundo desazón por esta circunstancia, ¿no? Sobre todo si se confirmara en un futuro que todo ha sido gracias a una, digamos, corruptela a la hora de una negociación. Totalmente de acuerdo con mi compañero. Es vergonzoso que solamente la mera sospecha de que pueda haber sido así haya provocado la liberación de esta gente, o que hayan entrado en el tercer grado saliendo a la calle, porque los familiares de todas las víctimas siguen estando ahí. Son crímenes muy graves, crímenes que han azotado a la sociedad española y que la han mermado a todos los niveles durante muchísimos años, y no es tolerable que por unos votos se olvide el recuerdo de estas personas que han fallecido y en favor de unos intereses políticos y de ganar un puesto o un gobierno o una residencia. Más opiniones. Joaquín Martínez Campillo, Joaquín Albaladejo. Uno de los dos. Joaquín. No, bueno, este es un debate un poco complicado, ¿no? Porque los que no hemos o tenemos un posicionamiento ideológico que es el de Pedro Sánchez, que yo quisiera diferenciar, quiero seguir diferenciando a Pedro Sánchez del socialismo español. Cuando hablamos de estas cuestiones, al final hay una situación diabólica, ¿no? Y es que parece que, o incluso no aquí por supuesto, pero en otros foros sí, a los que no pensamos igual o criticamos este tipo de cuestiones, se nos viene a decir que necesitamos a ETA y que necesitamos al terrorismo, ¿no? Yo entiendo que nada de esto es casual. A esta puesta en libertad de estos dos malnacidos
pues al final también generan, y hago mío el argumento de Joaquín Martínez Campillo, como he resaltado anteriormente, igual que las bombas de Israel es una máquina de crear terroristas, estos comportamientos del gobierno de España, que yo, el reproche al gobierno de España, y me parece increíble lo que voy a decir por lo que he vivido en los últimos 30 años de memoria que tengo, el reproche a alguien que no reconozco, como es el ministro Marlaska, es que no lo reconozco. No lo reconozco por la extraordinaria labor que hizo en su condición de juez, y que diga que se ha actuado conforme a la ley y que defiende a la consejera socialista vasca, cuando aquí lo que ha quedado patente ha sido, y lo que yo denuncio, es que el Pedro Sánchez y su gobierno no ha hecho todo lo que podía hacer para evitar que esto ocurriera. Porque hemos oído el clamor desde el País Vasco de por qué no se paraliza esta cuestión cuando un simple recurso de la Fiscalía allí lo hubiera paralizado. Pero claro, bajo ningún concepto la Fiscalía iba a actuar para impedir que esto... Para mí lo reprochable, lo reprobable, y quiero separar el Partido Socialista y el socialismo español, que dentro de sus defectos y virtudes tantas cosas ha hecho, en mi opinión, por la democracia en este país. Entre otras cosas, yo he guardado minutos de silencio y he tenido que tomar medidas personales porque así me lo sugerían cuando era político en ejercicio. Recuerdo el asesinato de Isaías Carrasco, un concejal de un municipio en el País Vasco socialista. El hombre, pues un concejal de pueblo, quiero decir. En esa época en aquel momento estábamos todos amedrentados, todos éramos potenciales víctimas. Sí, así es. Claro, esto ahora a mí me deja mal. Me deja mal porque yo estoy seguro que hay un socialismo en España que esto no lo puede tolerar. Y el silencio aquí no vale. El silencio aquí no vale porque lo que nos ha pasado con México, que es un relato que hemos perdido en Sudamérica y que se ha impuesto la leyenda negra al respecto de la actuación de la España del siglo XV allí, exigiéndonos hoy cosas ridículas, es algo que en un periodo de tiempo no demasiado corto puede pasar aquí en España. Y es que al final alguien diga dentro de unos años que esas nucas de esos socialistas, que esas nucas de esos concejales del Partido Popular, que militares, esas nucas de esos guardias civiles, esas nucas de esos servidores públicos, funcionarios, periodistas, pues a lo mejor lo que les pasó se lo merecían. Es que, claro, si no defendemos el relato verdadero de que aquí había unos asesinos malnacidos que ponían bombas y pegaban tiros en la cabeza y que habían unas víctimas, y efectivamente permitimos, y no es casual, que en el mismo momento que Bildu, que son los herederos legítimos de ETA en las instituciones públicas, vamos a hablar las cosas como son, sean los que presenten y regulen la ley de seguridad en este país, es que es increíble. Al mismo tiempo que el gobierno de España no impide que dos malnacidos asesinos salgan a la calle perdonándoles años de estancia en la cárcel, al final entonces esto es una bomba que lanza el gobierno de España contra la sociedad española. Igual que Israel, sí, pero cuando lanza bombas impunidad, genera terroristas, pues esto también genera una situación en la sociedad española que desde luego es inaceptable, porque contribuye a que se blanquee al asesino y que a la vuelta de unos años la historia sea, sí es verdad, en el País Vasco había muertos, pero algo harían esos muertos. Algo harían esos muertos para que le pegaran una bomba lapa en un coche. Algo harían esos muertos para que por la calle llegara alguien, un luchador, un gudari, y le metiera un tiro en la cabeza a un concejal socialista o a un concejal del Partido Popular. Y no olvidemos, por favor,
que en estas fechas casualmente, a partir de ahora, vamos a tener en el País Vasco jornadas extraordinariamente festivas. Y es verdad que el terrorismo hoy no mata, pero hay una cosa que se llama la muerte civil. En todos los municipios del País Vasco con jornadas festivas por los diferentes motivos de cada uno de esos municipios, siempre va a haber algo fijo en cada uno de ellos y en común. Y es homenaje a los terroristas encarcelados y a lo que eso supone. Y aquí el gobierno de España, hasta el momento, lo único que hace es colaborar y permitir que Bildu presente la ley de seguridad que regula la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todo el país. Se califica solo, ¿eh? Joaquín Martínez Campillo. Bueno, para mí es un tema que me afecta, que me ha afectado personalmente en un momento determinado de mi vida. Y yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Para mí el hecho en sí de ver una etarra de un asesino en la calle, pues me duele mucho, porque yo he vivido una buena parte de mi vida debido simplemente a una amistad personal con la persona responsable de Ichaurrondo. Era una amistad personal grandísima, éramos compañeros de pupitre en Orihuela, en Santo Domingo. Este hombre que murió precisamente en Torrevieja hace 2 años, esa amistad personal me llevó consigo a que yo tuviera que vivir pendiente de que me avisaran, de mirar continuamente el coche por debajo y cosas de este tipo. Entonces, para mí, esos asesinos son asesinos y seguirán siendo asesinos toda mi vida. De otra parte, como miembro de Amnistía Internacional, que lo soy, también soy una persona que creo en los derechos de las personas que están en una cárcel, ¿no? Aunque sea merecidamente, por supuesto, en este caso no es que sea merecidamente, muy merecidamente. Pero no tenemos que olvidar que también existe, hasta para esas alimañas, existen derechos. Eso es lo que nuestra sociedad nos ha hecho, lo que es ese grandísimo que es esta democracia, que hasta las alimañas tienen derechos. Y bueno, a veces las juntas penitenciarias, en un momento determinado, el juez, la psicóloga, pues las personas que conforman esta junta, pues determinan que un hombre que lleva 24 años en la cárcel y ateniéndose a lo que determinadas legislación vigente, tiene de alguna manera que optar a ese tercer grado. Bueno, para mí eso pues me es muy duro, pero por otro lado pienso que también ese personaje, esa alimaña, esas 2 alimañas tienen derechos. Y ese es mi debate, es un debate personal muy duro y muy fuerte. Yo estoy muy de acuerdo con Joaquín, con todos vosotros. Por supuesto, yo soy una persona que estoy afiliado al PSOE desde el año 78. O sea, yo ya peino canas en el Partido Socialista. Y hay cosas con las cuales estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo, y como en todo, nos pasa en nuestras casas, nos pasa en todo. Y yo con el tema del terrorismo, pues es un tema que siempre estaré del lado del que lo sufrió, siempre estaré de lado. El que asesinó nunca es mi lado, porque cuando lo has sufrido en tus carnes, pues lo tienes claro. Entonces, para mí, creo que es la medida cuando este viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez Fernández, que entró en julio como vicesecretario de Justicia, que es el encargado de temas penales, de temas penitenciarios, ha tomado esa decisión. Posiblemente haya una justificación legal a todo esto, y una justificación que, pues hay una junta que le dice, oiga, mire usted que este señor debe salir. Yo creo que esta gente donde mejor está es donde está, y allí tiene que estar, y separado de lo que es la sociedad,
Y un señor que ha matado a 3 personas, donde mejor estás en su sitio, en su cárcel, y ahí está. Pero por otro lado, ya te digo, me pasa eso, que yo también soy lo que opino que hasta esas alimañas tienen derechos. Y hasta ahí llego, pero no llego a mucho más. O sea, cuando los que hemos sufrido estas historias en un momento determinado de nuestra vida, pues te lo digo, ¿verdad? A mí me ha dejado en mi vida una ansiedad que yo esa vivo con ella. O sea, no la tengo ahora, pero he vivido con ella una ansiedad de no saber qué, o sea, de estar preocupado, de no vivir, y eso nadie me lo está pagando, nadie me lo ha resuelto, pero ver esas alimañas en la cárcel me lo está resolviendo. Y yo entiendo a la gente de Covite, yo entiendo todas estas posturas, pero también por otra parte pienso que ya te digo, este es mi resumen, que esas alimañas tienen su derecho. Hay que ver si realmente se otra cosa diferente, claro. Y el tercer punto que quiero tener en cuenta es si eso es a cambio de algo, no lo sé, pero la cuestión está en ver si realmente se cumple. Me sería muy duro que esto fuera a cambio de algo, o sea, aunque pueda serlo, no lo sé. Joaquín Albradejo. Bueno, yo no es que yo quiera aquí abrir un debate, sino lo que sí quiero manifestar es que esto no es algo que no se supiera que fuera a pasar. El hecho de que se traspasaran las competencias penitenciarias a la comunidad autónoma del País Vasco es un acuerdo expreso entre Pedro Sánchez, que quiero diferenciarlo del PSOE y del socialismo español, entre Pedro Sánchez y sus socios de gobierno y las personas que lo han puesto a gobernar. A cambio de votos. A cambio de votos. Bildu. Primero se transfería, además eran 200 presos los que Arnaldo Otegi dijo y cifró que eran los que tenían que ir saliendo. Aquí hay un problema. El problema es que el terrorismo en España no tiene la marca exclusiva ETA. Aquí hay otro problema. El problema es que aquí no se han cumplido los requisitos de la ley. El arrepentimiento de estos malnacidos no consta en ningún sitio. Es uno de los elementos de la vía de Anclares, es uno de los elementos fundamentales de la ley penitenciaria. Y se sabía que iba a pasar. Si el problema de todo esto es que todo esto se ha ido radiografiando a cambio de los votos suficientes para poder ser investido presidente del gobierno de España. Hay que decirlo claro, el señor Sánchez ha vendido la dignidad de España por unos votos. Y yo lo único que digo es que en ese sentido, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo en este país? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo en este país? Porque es que el cumplimiento de la ley, que es lo único que se está pidiendo, no significa limitarle derecho a las alimañas. Y aquí lo que se ha permitido es un incumplimiento de la ley vía delegación de competencias autonómicas al País Vasco. Porque seguro que no cumplían los requisitos. Para que de esa manera sean recibidos como héroes aquellos que han asesinado para alcanzar un objetivo. Y el objetivo no era otro más que generar terror, crimen, porque al final ETA, su finalidad no era la independencia del País Vasco, era sostenerse como entidad mafiosa que vivía de la extorsión y del asesinato. Y del secuestro. En ese sentido, hay que decir que una persona condenada, como es la diputada de Bildu, por colaboración con ETA y biógrafa autorizada de ETA, presenta, gracias a que se lo autoriza Pedro Sánchez Castejón, la ley de seguridad que limita la operatividad de nuestra Guardia Civil y de nuestra policía. Entonces, aquí equidistancias creo que ninguna, porque España no es un país. Yo no quiero hacer mención a una situación muy desagradable que implicó al Partido Socialista en su momento en la lucha contra ETA. No lo voy a hacer, porque no quiero darle ventaja ninguna a los que han matado a gente inocente para constituir una mafia como fue ETA en el País Vasco y en el resto de España. Pero que ahora nos tengamos que tragar los españoles, en virtud de la ley, que estos señores sean los que ordenen la seguridad en el país, hombre, no. Hasta ahí. Hasta ahí. Y quiero oír a los socialistas. Quiero oír a los socialistas. Quiero oírlos. Porque esos socialistas que tantos derechos dentro del ejercicio del gobierno han conseguido en beneficio de este país para que progresara. Unos puede estar la gente más de acuerdo, otros no. Pero que estemos cruzando estas líneas rojas, que no es cruzar, es pisotear
la memoria de personas que, por cierto, ni fue en Paracuellos, ni fue en una emboscada de la Guerra Civil. Esto fue hace 30 años, hace 20 años. ¿Cuál es el plan de Pedro Sánchez? Al final, el problema es que genera anticuerpos esta forma de gobernar. Por eso hoy, a nivel mundial, hay periódicos que dibujan muy bien la figura del presidente del gobierno de España. Y dicen que es una persona que se aferra al poder al coste de la democracia. Y efectivamente, Pedro Sánchez alimenta a los enemigos de nuestra democracia y de nuestra Constitución para mantenerse en el poder. Y eso es muy grave. Eso es muy grave, porque eso es jugar con fuego. Eso es alimentar que aparezcan grupos que pretendan reventar nuestra democracia. Igual que hemos dicho antes que Israel tiraba bombas y aparecían terroristas, aquí tenemos a un Pedro Sánchez que con su forma de gobernar alimenta el odio y la confrontación entre españoles. Claro. Y eso es muy grave. Yo no quiero nada malo para los malnacidos identificados aquí como alimañas, simplemente que se cumpla la ley. Porque a mí, ahora, en los próximos días, como algunos de esta mesa, como autónomos y como empleados por cuenta propia, nos va a exigir el Estado que cumplamos la ley y paguemos nuestros impuestos. Y yo lo que quiero es que si tenemos a unos terroristas islamistas que han reventado aquí en este país, pues un tren, han hecho asesinatos múltiples, por lo que sea, como en otros países de Europa, que no se agarren a un agravio comparativo y que digan que a ellos también se le apliquen beneficios penitenciarios como a estas dos alimañas que se le aplican por interés de un señor para ser presidente del gobierno. Que aquí tomamos medidas y luego no sabemos realmente esas medidas, las verdaderas consecuencias. Claro. Y yo, esto de verdad, si yo fuera socialista, estaría profundamente avergonzado de que este señor siguiera siendo secretario general del Partido Socialista. Cerramos el tema. Rodolfo, Joaquín, Alejandro, si queréis dar un último apunte. Vivimos en un Estado de Derecho, afortunadamente, y este Estado de Derecho hizo todo lo posible que estuvo en su mano para que el terrorismo acabara. Y afortunadamente acabó. Esto, que digo, no puede significar bajo ninguna circunstancia un blanqueamiento de la barbarie de ETA. Yo creo que eso se lo debemos a las víctimas del terrorismo. Yo estoy seguro de que cuando estas dos personas, no voy a calificar ni de alimañas ni de nada, estas dos personas salgan de ese tercer grado, seguramente recibirán un recibimiento casi de héroes en la localidad donde residan. Yo creo que eso es una ignominia que las víctimas del terrorismo no se merecen. Es que esa ignominia, disculpa, esa ignominia está recogida en el Código Penal. Tenemos una legalidad vigente que la debería impedir y no se está impidiendo. Es que es peor, Rodolfo, quiero decir, la sensación... Es que no están haciendo nada. Es que la sensación que yo lo que no quiero, a ver si me entiendes, es decir, en fin, que la gente pase como yo quiero que pase en la fiesta de la Purísima en Torrevieja, fenomenal, y en todo. Pero es que esto que tú estás dibujando está dibujado en el Código Penal y no se está haciendo nada. Entonces... damos síntomas, por desgracia, de Estado fallido. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Para mí el gran riesgo es que se va a imponer el relato en el País Vasco de la desmemoria. Claro. Es decir, incluso de la justificación de aquella lucha que hubo en su momento por una serie de razones. Y eso es algo que no se puede permitir. Quiero decir que nosotros, como demócratas y España como un país democrático no puede permitir eso. Hay que ver, es decir, hay que pensar en las familias de esas víctimas. Que van a pensar. Una especie de doble victoria sobre la víctima, es decir, en el momento de la terrible terrible asesinato, y ahora es en el que ganan el relato. Claro, ETA está ganando. En ese sentido, entonces, ETA habrá ganado. Entonces, de verdad, yo, en fin, no quiero, perdón, es que no quiero... Alejandro, si quieres comentar algo más. No, en realidad me adhiero a todo lo que han manifestado mis compañeros. Es una barbaridad. El pisotear la memoria de las víctimas de ETA, realizando este tipo de actos, yo, por unos votos, es vender la dignidad de España.
Pura y llanamente, es decir, tú estás vendiendo la dignidad de España, de todo el sufrimiento que se ha pasado durante décadas por el tema de ETA, por unos votos, por un afán individualista, por un interés personal y al fin y al cabo que no refleja para nada lo que yo creo que significa el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista es mucho más que Pedro Sánchez, el Partido Socialista siempre ha marcado camino a lo largo de la democracia y la figura de Pedro Sánchez lo que está haciendo es dañando gravemente al Partido Socialista y dañando gravemente a España. Joaquín Martínez Campillo, para cerrar. Bueno, Joaquín preguntaba qué piensa un socialista, ¿no? Sí, yo soy socialista. Y los socialistas, pues bueno, pues hay socialistas que pensamos de muchas maneras. Yo soy un socialista que estoy dentro de una corriente socialista, socialdemócrata, siempre lo he estado. Yo vengo del Partido Socialista Popular, digamos que es un partido determinado, que con unas características propias, y eso siempre me ha visto. Bueno, yo tengo claro, para mí están claros los derechos humanos, está claro qué es lo que he luchado siempre, he creído siempre que la cárcel tiene un efecto de que tiene que hacer que esta persona entienda y no entienda. Y en esto estoy de acuerdo con Joaquín. Si tú no aceptas que lo que has hecho está mal, tú debes de estar allí. Y eso, ya te digo, no lo sé cuál ha sido el dictamen de la comisión, por lo cual ha planteado este tema, ¿no? No lo sé, no tengo esa noticia de ese, y de hecho no está por ningún sitio. Pero también es verdad que no es una cuestión de en un momento determinado de Pedro Sánchez, no Pedro Sánchez. El Partido Socialista ha demostrado a lo largo de toda su vida y a toda su trayectoria dentro de esta historia, con esta, desde que hemos luchado con ellos, y además hemos sufrido esa lucha, porque además incluso ha habido compañeros nuestros que teóricamente han superado lo que sería los límites de la ley para luchar contra ello, y yo de eso, pues mira, pues no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero bueno, está mal, porque así lo ha dicho un juez. Y de otra parte... cosa juzgada y pagada. Sí, no, por eso te digo que... Pero... Y pido por favor que valores que yo no haga nombre ni hable de eso. Como no. Yo mismo me he autocensurado porque creo que yo no voy a entrar en esa doble condena de que lo que es. Porque si esas personas hicieron cosas mal y fueron juzgados y condenados y algunos perdieron su prestigio y su cargo con grandísimas trayectorias profesionales y por cosas que hicieron mal pagaron, yo no voy a volverlos a condenar. Pero eso sí que aprovecho la oportunidad para compararlo con lo que está pasando en estos momentos. Sí, precisamente, y es que estamos totalmente de acuerdo, Joaquín, es lo contrario de lo que estoy exponiendo. Hay unos compañeros míos, incluso algunos muy personales. Totalmente de acuerdo. Amigos personales. Yo tengo un amigo personal que en un momento determinado pues ha sufrido ese problema. Y entonces, bueno, pues si la ley ha dictaminado eso, bueno, pues nos comeremos lo que dice la ley, pero no había muchas más formas de acabar con esta. Y de otra parte hay un momento determinado donde se termina con ETA. Lo que se pretendía era que en algún momento esta gente, porque existe este vasco que piensa así, y eso todos tenemos que tener en cuenta, que esa gente existe y está allí, porque además, como bien decís, estos señores, estos personajes van a salir a la calle y encima le van a dar un homenaje y le van a cantar el Gudari. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que estén ahí. Yo que personalmente, prefiero que esta gente esté dentro de lo que es el espacio político posible. Me repugnan, te lo digo sinceramente, me repugnan muchísimo, pero prefiero que estén ahí, prefiero verlos venir, prefiero que estén ahí. Y eso se ha conseguido a base de lucha de todos los partidos políticos, no digo el PSOE, pero sí te contesto, Joaquín, como socialista, a mí no me interesan votos por muertos. Y eso lo diré a quien corresponda. Y una persona como yo, que lleva esa trayectoria política dentro del PSOE, me permito el lujo de decirlo y no me duelen prendas. Es que no se puede construir una sociedad así. Es decir, no, porque es que luego, es que esto es un problema. Es un problemón. Es que construir una sociedad de esta manera nos lleva
a un abismo moral y ético muy complicado. Sí, en el de no hay límites. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero y sin consecuencias Es que, ninguna. ¿no? Y que puede tener premio. Claro. No Bueno, puede pues ser. con estas sentencias hacemos una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino, es casi la 1 del mediodía, y enseguida volvemos de nuevo con la tertulia de los viernes. Hasta ahora. 1:18 de la mañana, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio y en esta tertulia de los viernes, en esta ocasión pasada ya la 1, como decimos, para tratar temas de carácter local. En esta ocasión hablamos de nuevo de esa, bueno, no sé si decir renovamiento del reglamento de los plenos de los que ya hablábamos la semana pasada y que en este caso se aprobaba el pasado lunes. Es precisamente la oposición se presupone o dice que va a llevar al juzgado lo que denominan tijeretazo al reglamento del Pleno de Torrevieja. Ya saben, la semana pasada hablábamos de ello, acerca de algunos de esos tiempos que se van a cortar y algunas intervenciones que no se van a producir, haciendo especial hincapié, por ejemplo, en las dadas a cuenta, lo que se llaman las dadas a cuenta. No sé si en esta ocasión, por aquello de que han participado en los plenos, Joaquín Abadejo, Rodolfo Carmona, quieren abrir este asunto y explicar también su posición al respecto. Bueno, yo, en fin, en primer lugar, es un tema un poco rollo, con perdón, ¿no? Porque al final son políticos peleándose con políticos para ver qué derechos políticos tienen. Es verdad que, bueno, al final son representantes de la ciudadanía y todo eso es profundamente importante, pero realmente al final del día no se mejora demasiado las necesidades básicas de los ciudadanos con estas cuestiones. Yo he analizado un poquito hasta donde yo he podido ver lo que se ha hecho público en la propuesta de reglamento y las modificaciones que ha tenido y lo que se ha aprobado inicialmente, y desde luego yo he sido gobierno y fui unos meses oposición, o sea que tengo esa doble visión en el desarrollo plenario. Hay más derechos y más posibilidades de fiscalización para la oposición con este nuevo reglamento que no con el anterior, que por cierto no es una cuestión caprichosa el que este reglamento tenga que aprobarse, sino que esto es consecuencia de la aprobación o de la declaración de Torrevieja como municipio de gran población, y por lo tanto había que hacer un reglamento nuevo que se adaptara a las nuevas áreas de gestión y nuevas competencias en el ayuntamiento. Yo al final también apelo y, en fin, algunos juristas hay aquí en esta tertulia hoy. Yo apelo a dos cuestiones. La primera es que, como es lógico, la oposición tiene que hacer su trabajo de oposición y tiene que intentar de alguna manera pues hacer ver desde el punto de vista mediático de que quieren presentar otras propuestas, todo eso lo veo correcto, pero al final esto es una forma de ordenar el desarrollo de un pleno conforme al nuevo estatus que tiene la ciudad de Torrevieja ya desde hace bastante tiempo, y la crítica que debe de aceptar. Lo que pasa es que debe ser compartida, porque hubo 4 años de gobierno, no solamente del Partido Popular, sino de 5 partidos políticos que gobernaron. Es que esto debe haberse aprobado bastante antes. Por la parte que le corresponde al Partido Popular, esa crítica la debe de asumir. Pero también es cierto y es verdad que en estos momentos este reglamento es un reglamento que otorga más derechos, y desde el punto de vista de los juristas, que es lo que estaba comentando anteriormente, pues hay que irse al derecho comparado, ¿no? Por decirlo de algún modo, es decir, a ver cómo son los reglamentos orgánicos de municipios idénticos al de la ciudad de Torrevieja en cuanto a su estructura municipal y funcionarial. Y claro, y ahí pues la crítica no se sostiene. Que ha dicho la oposición o parte de la oposición de que lo va a llevar al juzgado, pues es una forma de hacer oposición en su derecho está. Como otra cualquiera. En su derecho está. Eso consiga o no consiga, ya es otra historia. Eso es, efectivamente. Rodolfo, por aquello también. Bueno, estoy en desacuerdo, si me permite. En este caso con Joaquín, entiendo. Pero vamos a mirar las cosas de manera objetiva, ¿no? No la miremos desde un prisma de la propia ideología que cada uno pueda o no tener. En todos los reglamentos que se han ido aprobando a lo largo del tiempo, en base a la circunstancia de que por ser gran población tienes que ir adaptándote, ¿no? En todos los sitios donde se ha aprobado un nuevo reglamento, en todos, independientemente de quién sea el partido político en el gobierno, que puede ser el PSOE, puede ser el Partido Popular o cualquier otro,
la oposición siempre ha salido con la misma crítica. Es decir, lo que no puede ser en el juego de la política es que los debates decrezcan en vez de que se enriquezcan. Yo creo que la palabra es fundamental en un debate parlamentario, y la constricción y el constreñimiento de los debates a unas meras cuestiones de minutaje, que en algunas ocasiones no te da tiempo a decir ni buenas tardes. Estamos hablando de una rebaja en todos los grupos de intervenciones casi de 12 minutos, ¿no? Que puede parecer poco, pero para mí me parece mucho en lo que significa en hacia dónde vamos también en política, que es cuando quien esté en el poder lo que quiere es que no haya más debate que el necesario. Es decir, que no haya un intercambio de dialéctica, que es, creo que al final, lo que es en sí misma la política. Pero esto lo han hecho no el Partido Popular en Torrevieja, lo han hecho el Partido Socialista en otras ciudades y el Partido Popular en otras ciudades, Izquierda Unida o quien esté en el gobierno en algunas ciudades. Creo que empobrece, no enriquece. Y justificar el que por hacerlo, porque hay que evolucionar o que están cambiando los tiempos, en política no hay que evolucionar mucho, en el sentido de que es la palabra, es el imperio de la palabra, y es la confrontación de ideas donde la política nace, crece y se nutre. Para mí no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Perfecto, pues Joaquín y Alejandro. Joaquín, te ceden la palabra. Joaquín Martínez Campillo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Rodolfo. Aparte de esa amistad que tenemos tan entrañable él y yo, y esa alegría que me lleva esta mañana al saber que estaba aquí. Ha sido mutuo, Que ha sido mutua, sí. Estoy de acuerdo con él. Mi opinión es que indudablemente Joaquín Arbaladejo pues también tiene razón. Bueno, pues hay unas motivaciones jurídicas para que esto sea así, pero que no deben conculcar lo que es el debate, lo que es el debate de un pleno, ¿no? Un pleno debe ser algo donde se ponga la voz de quien gobierna y se ponga la voz de la oposición, porque la oposición representa a una parte de la ciudadanía, y cuando se limitan de esa manera tan radical los tiempos, bueno, pues eso hace que no exista ese debate. Hoy es muy necesario que se hable, es esta polarización que tenemos todos los días en la calle. Pues todos los medios de comunicación, en la calle hay menos, ¿no? En la calle el ciudadano vive menos esa polarización, vive menos, la vive porque la oye y la siente, pero creo que está menos polarizado. Pero si esa polarización política, si hubiera más palabra, más debate, pues sería menor. Y estando de acuerdo por un lado con Joaquín, porque bueno, pues ahí hay un estatuto de gran ciudad y eso es una cosa que bueno, que lo tenemos ahí como ciudad. Pero también hay que dejar un poco, tiene que haber algo de ética política en todo esto, ¿no? Y bueno, yo comprendo de que cuando uno está de que uno gobierna, no le gusta que le diga, oiga usted, pues tiene usted ese pantalón roto, ¿no? Y se le ve a usted el culillo, pero no le gusta. Pero hay que pensar que hay ciudadanos que están representados por esa oposición, ¿no? Y entonces, mi opinión es que se debe ser más laxo en este tema, cumplir con la justicia por un lado, cumplir con la norma, con la normativa por un lado, con la ley, al fin y al cabo, y por otro lado ser más laxo y que el debate y la palabra forme parte de lo que es el día a día de lo que es un ayuntamiento. Alejandro. Bueno, yo opino que las cuestiones que se debaten en los plenos son muchísimas, ¿vale? Que lamentablemente los ayuntamientos y las entidades locales están saturadas con un montón de temas que hay que sacar para adelante, y que todo lo que sea agilizar la gestión burocrática tiene que ser algo que debe de ser algo bueno, ¿vale? Lo que hay que aprender, yo me acuerdo, sobre todo tú y yo seguro que estamos de acuerdo en eso, muchas veces cuando estamos en un juicio, la jueza... Voy a recordaros, Alejandro, perdón, un inciso, que estamos en radio y el tú y yo ese no ha funcionado tan bien como tú piensas. Bueno, hay gente en su coche diciendo, ¿a quién se refiere? Sí, Joaquín y yo, que somos abogados, sabemos perfectamente que muchas veces cuando terminamos un juicio, la jueza o el juez nos dice, aligeren. Conclusiones rápidas, aligeren, en breve. Es decir, como profesionales del derecho que somos, tenemos que ser capaces de concentrar
el núcleo fundamental de la cuestión para poder llegar a una solución para el juez, para que demostrarle o probarle los hechos para que el juez pueda decidir, ¿vale? Pues en política tenemos que ser igualmente de profesionales, hay que saber centrarse en las cuestiones para darle una solución rápida y ágil a la burocracia. Lo que no podemos es, para resolver cuestiones locales que son meramente de trámite, que nos tengamos que tirar en unos plenos 4, 5, 6 horas, y yo no he estado en ninguno, pero sé que duran eso, 5 y 6 horas, ¿de acuerdo? Para cuestiones que se deberían de resolver de una forma mucho más ágil, porque eso al final va en detrimento del ciudadano. Al final, cuantos más temas quedan pospuestos en la mesa, al final son temas... Bueno, pospuestos me refiero, que se van retrasando en el tiempo por el tema... Peor. Claro, que se van retrasando. Evidentemente lo que hay que hacer es eso, agilizar. A ver, que deberían de haber en un momento dado haber tenido... Yo pienso que no hubiera sido tampoco muy complicado llamar a todos los grupos parlamentarios e intentar llegar a un punto intermedio entre ellos, ¿vale? Y eso creo que hubiera sido lo correcto. Pero bueno, tampoco pienso... Además, creo que ha habido ya modificaciones en donde primero decían 3 minutos, luego 5, luego 8, o sea, que no se ha llegado a un punto intermedio en el tema de los tiempos entre todos los partidos y han rectificado. El Partido Popular ha rectificado. No, ha rectificado el Partido Popular, pero no porque haya llegado a un previo acuerdo con los demás. No, ha rectificado porque a lo mejor se ha dado cuenta, porque se ha dado cuenta que a lo mejor había metido la pata. Primera propuesta la ha rectificado, la ha mejorado, pero que, a mi juicio, sigue recortando el turno de la demasiado. Joaquín Alvarado dejo. Vamos a, yo me parecen muy interesantes las 3 intervenciones que me han precedido ahora, porque creo que de todas se pueden extraer cuestiones que son de interés, ¿no? Para esta problemática que, insisto, que probablemente le preocupe de manera muy específica a máximo 25 personas en Torrevieja, como regla de 3, disculpa que representan regla de 3, no tengamos pero me quiero referir que representan, iba a terminar, que representan a la voluntad de los votantes en las últimas elecciones, ¿no? Que no le estoy quitando importancia, le estoy poniendo un poco me abrazo a lo que ha dicho mi tocayo Joaquín, ¿no? Efectivamente hay que ir amparados a la ley, ¿no? Y este ha sido un proceso abierto, público y con propuestas, donde por desgracia, como ha pasado en otras ocasiones, no ha habido ninguna voluntad de negociación desde el minuto 1 por algunas formaciones políticas conforme a su estrategia, que está bien, yo la respeto. Lo que me parece curioso es que se presenten 5 alegaciones por parte del Partido Socialista y 3 tengan informe de quien tiene la asesoría jurídica del Pleno, del secretario general del Pleno, que es habilitado nacional y que tiene 3 informes en contra con vicios de legalidad. Cuidado, las propuestas, más de la mitad de las propuestas de modificación que ha hecho el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, eran contrarias a la ley. Luego, al final, lo que yo aprecio es que se pierde una oportunidad, porque lo cierto y verdad es que cuando se dice que hay que modificar para mejorar y para que con el reglamento que teníamos en vigor hasta ahora, en los últimos 40 años, si algo ha caracterizado a las sesiones plenarias era que alejaba al Pleno del pueblo. Yo creo que eso es algo indiscutible. Es decir, yo estaba allí y no acercaba al pueblo al Pleno, lo alejaba. ¿Y tú crees que ahora lo van a acercar más? Yo lo que creo es que ahora hay una serie de instrumentos que tiene la oposición que antes no tenía, y que me parece curioso que no se ponga eso en valor. Por ejemplo, ahora los grupos municipales tienen la capacidad de pedir comparecencias de los concejales y, en ese sentido, la capacidad de poder fiscalizar y pedir explicaciones. Claro, yo es que cuando yo aprecio el mensaje de que hay recortes a derechos y tal, bueno, yo todo esto al final quien lo va a dilucidar será en sede judicial de lo contencioso un juez o quien considere, quien tenga la competencia en ese ámbito, ¿no? Pero realmente yo, de verdad, insisto, hemos perdido una oportunidad. Y cuando hablamos de 12 minutos, los minutos, el tiempo y tal, de nuevo, a lo mejor, en fin, me está viniendo muy bien, y ojalá sea así para muchísimos años o para siempre, mi lejanía de la actividad política en activo, ¿no? Porque me doy cuenta de que los políticos en sus debates a la hora de hacer un reglamento orgánico no se dan cuenta de que hoy funciona la inmediatez del TikTok. Que me explico, es decir, un político hoy tiene una capacidad de éxito si consigue transmitir.
el político que no transmita tiene una capacidad de éxito y una vida bastante poco útil. Entonces, en la realidad, esto es lamentablemente así, sea mejor o peor, esté mejor preparado o no, y su aspecto físico también influye, pero bueno, en realidad es la capacidad de comunicación en un tiempo determinado. Y los análisis estadísticos de lo que alguna cosa buena tiene el tema de las redes sociales, alguna cosa buena es que nos hace ver un poco la sociología de cómo el mensaje puede ser captado o no. Pues estos, por ejemplo, el análisis que en mi opinión tiene la plataforma TikTok, lo bueno que tiene es que últimamente he visto este análisis. Concentra el mensaje. La concentración del mensaje en 3 minutos máximo de vídeo, pero que la gente no llega a los 30 segundos. Claro, eso es no llega a los 30 segundos al de final media. Los debates se llenan Entonces, de yo lo que yo sí quiero decir es que creo que esta es una forma de modernizar y me da la sensación de que se ha perdido esa oportunidad. No es verdad que no haya habido diálogo, lo ha habido entre los grupos municipales, es verdad que ha habido interacción, es verdad que no se ha llegado a entendimiento y a consenso, pero lo cierto y verdad es que me da la impresión de que estaba el foco por parte de los grupos municipales más en el conflicto y en arañar un minuto de más o un minuto de menos que no en la realidad de lo que de verdad le preocupa a la gente a la hora de recibir un mensaje de los políticos. Para mí es profundamente interesante como oposición el poder tener la capacidad de a uno de los concejales cualquiera que yo determine conforme a la capacidad de hacerlo, poderlo fiscalizar y hacer una comparecencia. Pero bueno, oye, en fin, esta es mi opinión. Tampoco cada uno sabrá cómo. Perfecto, si queréis añadir algo más brevemente, es el momento. Rodolfo. No, quiero decirte, tampoco por reducir la política a un juego de redes sociales. No. Es algo muy distinto. A mí me llama a veces mucho la atención cuando ves en la televisión algunos debates en el Congreso. Estoy de acuerdo contigo, pero nuestros líderes nacionales no. Bueno, eso, porque echan ahí su... No, pero me llama la atención muchas veces cuando se le corta la palabra a un parlamentario que está hablando. Quiero decirte, hay cosas, para mí, y además lo han hecho, yo no estoy criticando al Partido Popular que lo haya hecho aquí en Torrevieja, es que lo han hecho todos los partidos que han tenido la ocasión de hacer un nuevo reglamento. Han limitado la capacidad de la oposición y eso es un hecho. Ya, pero ¿con qué autoridad moral el Partido Socialista se opone a ese recorte del reglamento cuando en otras entidades locales lo ha hecho lo mismo? Sí, pero yo voy a decir otra cosa. Yo que he sido un político, pero un político local, yo no soy responsable de lo que hagan 50 kilómetros más adelante. Si soy responsable de lo que hago yo o lo que hacemos del Partido Socialista que han hecho en la localidad en la que cada uno desempeña su función y su labor. Decir que haya hecho algo mal de alguien de un partido al que yo sea concejal o deje de ser concejal no significa que yo pierda ya la autoridad para decir no, eso es muy loable. Claro. Eso es muy loable, pero aquí hemos pasado a otra pantalla, porque como se ha dicho que se va a judicializar, por eso claro. Yo creo que el argumento que es correcto, ¿no? Que dice yo estoy defendiendo, digamos, que haya debate. Es decir, no a eternizar el debate y soy partidario de concretar y de ir al meollo de la cuestión y también de ser ágil, de tratar de ser no divertido, pero sí sagaz y que tener un poco de... Te voy a decir una cosa, sinceramente creo que esa modificación al reglamento deberían hacerla también en las Cortes Generales, en lo que es en las Cortes, porque realmente de las intervenciones que hacen nuestros políticos nacionales, ¿qué es reproches, insultos y meollo del tema? ¿Vale? Ese es un debate interesante. Y meollo del tema, porque, a ver, si somos profesionales en el tema de la política, también hay que ser profesional a la hora de centrar los problemas, ¿vale? Y no irnos por demagogia, por insultos, por faltas de respeto. En efecto, la política debería de ser problema-solución. Intentar buscar soluciones desde un ámbito, desde el otro, desde una ideología, desde otra, pero cuando ya empezamos con el insulto, el reproche, el no sé cuánto, es que usted hizo, y es que usted no hizo, y es que usted tal, al final nos vamos del debate central que es solucionar el problema de los ciudadanos. Pero es que Joaquín Martínez Campillo ha dicho algo que tiene razón. Sí, y lo quiero poner en valor porque parece que las cosas se dicen y no quiero dar la razón porque parezca que quiero que sea un bien quiera, sino porque considero que tiene razón. Es decir, cuando ha dicho que al político en el poder no le gusta que le digan que tiene el pantalón roto. Algo así, creo que ha utilizado ese tipo de... Bien, pues es verdad. Ya, pero a mí si me dan 3 minutos me sobran 2, para eso decírselo igual. Eso es verdad. Por eso me parece que es una visión un poco reducida de toda la modificación que tiene el reglamento, el hecho de decir, oye,
que hay una posibilidad cierta de impulsar comparecencias, que yo puedo apreciar que esta persona tiene muchas competencias como concejal delegado en esta materia y a lo mejor es el menos ducho para poderlas defender. Pues vamos a poner en blanco sobre negro qué capacidad tiene de defenderlas o no, y si me va a contestar o no. Es decir, yo de verdad creo que al final estamos perdiendo una oportunidad que supongo que cuando todo este proceso judicial finalice, porque al final, ¿qué puede ocurrir? Un suponer, que el proceso judicial le dé algún margen de éxito a quien vaya al pleito. Al final, por desgracia, esto va a quedar entre una lucha de políticos para mejorar sus momentos políticos, con perdón. Pero yo creo que lo suyo sería que de alguna manera se trabajara, como creo que se ha hecho, para que haya una posibilidad cierta de que todos tengan su posibilidad de poder fiscalizar, indagar y conocer. Pero bueno, oye, en fin, cada uno tiene su estrategia en la política, ¿no? Esa es realmente la función de la oposición. Pues claro que sí, estamos Rodolfo. alargando de más probablemente. A veces el cómo se hacen las cosas indica cuál es la finalidad que se persigue, ¿no? Porque aquí hemos pasado la primera propuesta que se hace el Partido Popular en los dar cuenta, que son la Junta de Gobierno y los decretos, no había debate. Claro. Solo había exposición, 5 minutos del equipo de gobierno sobre esos asuntos, y ya no había posibilidad por parte de la oposición de tener un debate. Correcto. Es ahí donde yo quiero centrarme. Es decir, Claro. la finalidad de mejorar el reglamento o tratar de mejorar el reglamento no puede ser sobre la incapacidad de la oposición de tener al menos una voz en cosas muy concretas. Es decir, la Junta de Gobierno, estamos en un municipio de gran población y la Junta de Gobierno realmente es quien maneja. Rodolfo, sí, pero es que y los decretos que hace Sí. alcaldía, si tú tienes la posibilidad de hacerlo 5 minutos o 10 minutos, tu exposición sobre lo que has hecho, evidentemente te vas a centrar Pero en hay lo una- bueno que has hecho. que hay una explicación. Si luego la oposición Ah, no. no, perdona, Sí. Joaquín. Y si luego la oposición no tuviera la posibilidad de incidir en aquellos aspectos más negativos de esos decretos que se han hecho, creo que se pierde. Y ahí es donde yo veo La intencionalidad. La intencionalidad, es decir, no lo veo tan claro. Se ha mejorado, Pero porque se ha ahora rectificado. Sí, pero no, pero te Ese cuento. tema se ha rectificado. Pero te cuento por qué. Es decir, eso tiene un origen, yo eso lo viví en directo. Es decir, en el reglamento anterior, y el que está en vigor hasta que entre en vigor el nuevo, no aparece esa posibilidad de intervención en los dar cuenta por parte de la oposición. No aparece. ¿Por qué ha tenido a partir de un determinado momento la oposición capacidad de poder intervenir? Porque se hizo una consulta, creo que fue en el año 2011, a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, y en un informe justificado manifestaba que tenía una intervención sucinta. Bien, entonces, conforme a la legalidad vigente, es correcta esa propuesta. Lo que pasa es que, como existía este informe registrado en el ayuntamiento, el Grupo Popular le dice a quienes validan y fiscalizan favorablemente como técnicos municipales ese informe, o sea, ese reglamento, que se añada y se dan esos minutos. claro. Minutos que la ley no recoge. Y entonces ahora, como garantía para los concejales en la oposición, ya no es una interpretación de cuánto de sucinto pueda ser para el presidente de la corporación esa intervención de la oposición, sino que ahora se cifra en tiempo. Claro. Hombre, eso se puede interpretar de muchas maneras. Para mí, como oposición, eso es seguridad jurídica. Pero claro, entramos en un mundo en el que cada uno tira para... La interpretación de Pero en cada fin, esta es la explicación de por qué es eso. Pues ahora sí, Rodolfo, ya no te lo permito. Ahora ya que no te dejo. Ahora ya te he hecho el lazo. Vamos a ir. Cuestión, pero... Sí, pero se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Pero antes de irnos, por supuesto, voy a dejar, eso sí, que seáis muy breves para vuestro sarmentazo y vuestro abrasico. Así que, Rodolfo, ahora sí. Si tienes a alguien de esas personas... El abracico quiero darlo especialmente a la familia de José Sánchez Celdrán, el pollo pera, que ha fallecido recientemente, y le mando desde aquí mi más sincero afecto a toda la familia. Ujú. Y el sarmentazo, antes... Sarmentazo, por favor. El sarmentazo. Gracias. Antes estábamos hablando del tema de ETA, y quisiera darlo a todos nosotros como sociedad, ¿no? Por el hecho de que se ha producido de la prescripción del tema del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y eso me parece
con lo que significó aquel asesinato de revulsivo de toda la sociedad española, que esto haya acabado así me parece lamentable. Perfecto, Joaquín Martínez Campillo. Bueno, para mí, primero ese abracico a los pacos, porque hoy es su santo y siempre los pacos en España son mucho pacos. Y después, sobre todo, a esos 50 y tantos emigrantes que han sufrido, o sea, han muerto en las puertas de la entrada a lo que era su sueño. Y mi salmentazo más grande es, por supuesto, a esa política europea de emigración que da pie a que alguien pueda morir en las puertas de ese sueño. Ahí está todo. Perfecto. Joaquín, ahora lo dejo. Bueno, pues yo el abracico se lo voy a dar de manera muy cariñosa a toda la comunidad educativa de la ciudad de Torrevieja, que está pasando una época complicada y difícil. No creo que merezca la pena esconder realidades, pero bueno, a veces los crecimientos tienen estas cuestiones y de manera muy singular hay que darle un abracico pues a la comunidad del Colegio Inmaculada, que creo que está de enhorabuena con ese estreno del colegio, y el sarmentazo se lo voy a dar de manera conjunta a Carlos Mazón y a Pedro Sánchez, que deben de reunirse hoy, y se lo doy de manera preventiva, el salmentazo a los dos, porque tienen que llegar a entendimientos en materia de financiación que contribuyan para que la Comunidad Valenciana y España, porque si le va bien a la Comunidad Valenciana, le va bien a España, pues sea una comunidad que, atendida económicamente en su financiación, esté de manera correcta, porque eso es muy importante para las necesarias infraestructuras educativas que hacen falta ya también en la ciudad de Torrevieja. Perfecto. ¿Y Alejandro? Pues mi abracico va para las familias de los asesinados por estos dos etarras, ¿vale? Por estos asesinos, a sus familiares más directos, a sus amigos. Mi abracito va para ellos, ¿vale? Y que desde luego no se les olvida. Y mi sarmentazo va a ir para el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, que acaba de llegar a su puesto, y las primeras declaraciones que ha realizado es manifestando que la introducción de Ucrania en la OTAN es inminente y va a ser ya, ¿vale? Con eso lo que está haciendo es aumentando mucho más la beligerancia en este tema, y con esas declaraciones nos ponen más cerca de una guerra nuclear. Perfecto, pues ahora sí, no hay tiempo para más. Ha sido un placer acompañarnos en esta tertulia de los viernes y, como suelo decir, nos vemos mucho más temprano que tarde. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, hasta luego. Muchas gracias.